A nivel mundial existen organizaciones que realizan evaluaciones individuales o comparativas de la seguridad, eficacia, efectividad clínica, resultados reportados por pacientes, costos y costo-efectividad de medicamentos, dispositivos médicos y pruebas diagnósticas, considerando las implicaciones sociales, legales, éticas y políticas de su adopción. Estados Unidos fue el primero con su Oficina de Evaluación de Tecnología, OTA, en evaluar todo tipo de desarrollo tecnológico, incluyendo aquellos de uso en salud. Otros lo siguieron como Suecia y el SBU, el CADTH e INES de Canadá, el PBAC en Australia y el National Institute for Health and Care Excellence NICE en el Reino Unido. En Colombia, con la publicación de la Ley 1438 del 2011, nace el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, que desarrolla procesos sistemáticos de revisión y reporte de las propiedades de tecnologías usadas en el cuidado de la salud y sus consecuencias económicas, para producir información relacionada con la cantidad y calidad de la evidencia sobre las tecnologías de manera independiente, rigurosa y participativa. El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, sobresale en Latinoamérica por ser creado específicamente para apoyar con evidencia las decisiones en salud. Es miembro de la Red Mundial de Agencias de Evaluación de Tecnologías en Salud, INATA, y de la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, REDEXA, y trabaja para consolidar la investigación en Colombia para conseguir un sistema de salud sólido y equitativo. IETS. A nivel mundial existen organizaciones que realizan evaluaciones individuales o comparativas de la seguridad, eficacia, efectividad clínica, resultados reportados por pacientes, costos y costo-efectividad de medicamentos, dispositivos médicos y pruebas diagnósticas, considerando las implicaciones sociales, legales, éticas y políticas de su adopción. Estados Unidos fue el primero con su Oficina de Evaluación de Tecnología, OTA, en evaluar todo tipo de desarrollo tecnológico, incluyendo aquellos de uso en salud. Otros lo siguieron como Suecia y el SBU, el CADTH e INES de Canadá, el PBAC en Australia y el National Institute for Health and Care Excellence NICE en el Reino Unido. En Colombia, con la publicación de la Ley 1438 del 2011, nace el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, que desarrolla procesos sistemáticos de revisión y reporte de las propiedades de tecnologías usadas en el cuidado de la salud y sus consecuencias económicas, para producir información relacionada con la cantidad y calidad de la evidencia sobre las tecnologías de manera independiente, rigurosa y participativa. El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, sobresale en Latinoamérica por ser creado específicamente para apoyar con evidencia las decisiones en salud. Es miembro de la Red Mundial de Agencias de Evaluación de Tecnologías en Salud, INATA, y de la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, REDEXA, y trabaja para consolidar la investigación en Colombia para conseguir un sistema de salud sólido y equitativo. IETS. Un saludo muy especial para la gente del IETS, para todos los asistentes a este foro. Hoy estamos celebrando un aniversario más y es la oportunidad para revelar todos los cambios profundos que se han realizado en nuestro sistema que han afectado a nuestro sistema de salud. Temas demográficos, epidemiológicos, tecnologías, sociales, cambio climático y por supuesto la pandemia del COVID-19. Con todos esos cambios importantes del sistema, para el IETS ha sido muy relevante crear capital institucional, capacidades para estructurar políticas públicas, crear entornos
y estar a la vanguardia del conocimiento. Creo que el IEDS lo ha hecho de manera profunda, con un ejercicio sistemático y con un posicionamiento cada vez mayor y mejor en el entorno científico del país. El IEDS ha tenido aprendizajes desde el 2011, con la integración del método científico, el mecanismo de informar de todas las decisiones, consolidación institucional, capacidad de prospectiva y de escaneo para visualizar tendencias, desarrollar sus propias capacidades intrínsecas de gestión, administración y demás, y capacidad de gestión de tecnología. También el IEDS ha sido muy importante el crecimiento, en cuanto a su crecimiento en la cooperación técnica nacional e internacional, que cada vez a través de diferentes agencias se acercan al IEDS. Yo quiero decirles y felicitarlos en este aniversario y decirle que siempre contamos con ustedes en el Ministerio de Salud, que es una institución muy importante dentro de la institucionalidad general del sector de salud, y les muchos éxitos en la realización de este evento. Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a todos los que nos siguen en este magno acontecimiento. Y digo magno acontecimiento porque creo que celebrar un año más y que ya cumple una época, ya cumple un tiempo tan importante, es demasiado valioso. Un saludo especial al señor ministro, al doctor Fernando Ruiz, al doctor Alejandro Gaviria, a la doctora Adriana Roballo, todos quienes han sido alma y nervio del instituto. Sin lugar a dudas, creo que uno de los aciertos significativos ha sido la creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el IETS, que ya desde los anteriores directores, desde el doctor Héctor Castro, el doctor Jaime Calderón y ahora la doctora Roballo, han logrado consolidar una institución que es absolutamente imprescindible en este momento. Sin lugar a dudas, la toma de decisiones en evidencia es la mejor forma de actuar, y sobre todo en un contexto donde la salud, donde ahí está caracterizado por necesidades inmensas y recursos absolutamente finitos, se convierte en un imperativo ético. El IETS es uno de los activos, sin duda, institucionales más importantes del país, que requiere conservar su rigor y vigilar su rigor técnico con un talento humano que es y debe seguir siendo capacitado, tanto en la metodología de la evaluación de las tecnologías en salud como en conocimientos profundos de estadística, economía, matemáticas y ciencias de los datos. Es de igual importancia, y reitero, es de suprema importancia mantener la independencia de los grupos de interés, pero manteniendo su involucramiento en los procesos de evaluación. Se debe cuidar de manera celosa la evidencia, que esta evidencia sea la mejor disponible y que esta asimetría de los grupos de interés no afecte definitivamente los procesos. Me refiero a esa simetría de poder, quizás que es uno de los puntos de discusión en nuestros días actuales entre las casas farmacéuticas y los profesionales. Y esto, ¿cómo va a repercutir en relación con los usuarios del sistema de salud y los enfermos objeto de estas tecnologías a estudiar? Sin duda, uno de los retos que tienen a futuro las agencias de evaluación son los tiempos de respuesta. Debemos acotar profunda y rápidamente los tiempos de respuesta, obedeciendo a esas demandas de información urgente por parte o para los tomadores de decisiones en un mercado que cada día se ve más inundado de nuevas y costosas tecnologías. Afrontar esta decisión debe requerir una búsqueda insaciable y constante de herramientas novedosas. Definitivamente la era digital nos ofrece posibilidades como la Big Data, la analítica predictiva, el Machine Learning, entre otros. Y esto se hace absolutamente necesario implementarse en el día a día para mejorar la oportunidad de respuesta de las agencias. Pero asimismo, es necesario traer datos, evidencia del mundo real, como insumo ante esta creciente dificultad de la realización de estudios clínicos controlados y la escasez de evidencia abundante derivada de los resultados obtenidos con ellos.
En todo modo, todos estos factores podrían jugar un papel significativo en la toma de decisiones. El papel fundamental del instituto, el papel fundamental del IETS es generar confianza en la ciudadanía, en cuanto que las decisiones tomadas con los insumos proporcionados por el instituto sean las más beneficiosas y sean el resultado del rigor metodológico, la excelencia de su talento humano y la independencia absoluta respecto a los grupos de interés. Sin duda, un consejo directivo donde participan los grandes actores del sistema, como es el Ministerio, como es el Instituto Nacional de Salud, como es el INVIMA, como es la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, como es ASCOFAMI, como es el Ministerio de Ciencias, sin lugar a dudas, da la mayor tranquilidad y muy seguramente un muy buen desenlace con el futuro del instituto. Larga vida al IETS. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco en nombre del IETS y de su consejo directivo el que nos hayan podido acompañar en el día de hoy. Por estos días estamos celebrando el 8º aniversario de creación del instituto, pero es casi una década desde que se empezó a delinear lo que debería ser su rol y el papel del instituto. Es la oportunidad para poder contar a todos lo que se ha hecho en este tiempo, así como para poder oír a los diferentes actores acerca de lo que se debería tener en cuenta para seguir madurando y consolidando el rol social que tiene el IETS en el sistema de salud y que no es otro que procurar un acceso más equitativo, sostenible y responsable a las diferentes tecnologías que permiten promover, mantener o recuperar la salud de los colombianos en sus diferentes momentos vitales. Desde su creación, el instituto ha emulado las mejores prácticas mundiales en esta materia, que no es para nada nueva en los países desarrollados, y nos hemos insertado en redes mundiales y regionales. Pero también, dadas las particularidades de nuestro sistema de salud, hemos podido desarrollar métodos y productos técnicos que permiten responder a todos estos retos. Es momento de agradecer a todos los colaboradores de ayer y de hoy, a los directores que me antecedieron, Héctor Castro, Guillermo Sánchez, Jaime Calderón. El instituto es el fruto del esfuerzo y el trabajo de gente dedicada y comprometida que ha creído y sigue creyendo en el rol del instituto y en el país. Agradecer a los diferentes miembros del Consejo Directivo, a los funcionarios de los Ministerios de Salud, Hacienda, Planeación Nacional, organismos multilaterales, embajadas, universidades y la academia. Con todos ellos mantenemos relaciones fluidas y muy fructíferas y trabajamos en conjunto. A los médicos, a los pacientes y a sus familias y a todos los que nos han apoyado durante todos estos años y nos siguen apoyando tanto dentro como fuera del país. También aprovechar esta oportunidad para contarles que además de realizar evaluaciones de tecnologías y guías y productos informados en la evidencia, durante estos años hemos podido aportar insumos técnicos y como miembros de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas que define el Plan de Beneficios en Salud y la UPC. Y que también, a partir de la ley estatutaria, pudimos desarrollar métodos que permiten diseñar y modelar los diferentes productos que entregamos al Ministerio de Salud para que pueda hacer estas discusiones. También hemos afrontado el reto de establecer umbrales de valor y de seguir avanzando en la discusión y en el acuerdo social acerca del valor terapéutico. Ahora mismo estamos trabajando en temas como la actualización de la guía de práctica clínica de VIH, evaluaciones económicas, estudios para exclusiones, inclusiones, posicionamiento terapéutico, lineamientos, entre otros muchísimos productos que son muy largos de enumerar. Con respecto a la pandemia, esto no nos ha sido indiferente. Desde el primer momento estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud y las sociedades científicas para dar respuesta muy oportuna en temas que son vitales para la atención de la gente, como el consenso para la atención y manejo del SARS-CoV-2 COVID-19, que se hizo en un tiempo realmente récord. Hemos trabajado en mediciones, construcción de modelos y haciendo parte de comités e instancias asesoras. La más reciente, la que busca poner a disposición del país las vacunas para el COVID-19 que sean seguras y eficaces para recuperar la vida tal y como la conocemos. Gracias a todos aquellos que nos han hecho posible que el instituto crezca y que se desarrolle, y también a los que nos plantean múltiples retos cada día que nos obliguen a superarnos y a tratar de ser mejores. Hay que seguir avanzando para consolidar este instituto, que como dije antes, tiene un enorme valor, tanto técnico como social, para ser sostenible y permitir el acceso a la salud para todos los colombianos y para todas aquellas personas que residen en nuestro territorio. Que tengan una buena tarde y muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y saludos a las personas que se siguen conectando. Mi nombre es Héctor Castro, soy médico de formación, economista de salud y doctor en salud pública, y tuve el privilegio de apoyar la creación y constitución del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS en el año 2012, y también tuve la fortuna de estar involucrado en las fases de concepción desde el 2011. Celebro este evento y sea esta una oportunidad para contarles los pasos que dimos para crear a la institución. Creo que el IETS como tal es un logro institucional que se constituye en el resultado del esfuerzo de muchísimas personas y muchísimas voluntades. A modo de historia, yo les cuento que desde más o menos los inicios de la década de los años 90, en el siglo pasado, Colombia eh, empezó a tener un interés importante en usar la mejor evidencia disponible para informar la toma de decisiones en salud. Ya fueran guías de práctica clínica o protocolos, o decidir que se incorporaba al plan obligatorio de salud, al POS. Hubo diferentes académicos que estuvieron vinculados a investigaciones. Al mismo tiempo, al interior del ministerio, de manera creciente, surgía un interés y una necesidad de utilizar la mejor evidencia y los principios de lo que conocemos como evaluación de tecnología en salud para informar las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad Social. Pero finalmente, y solo hasta el año 2011, estas voluntades académicas y este interés desde el sector público se conjugaron a través de la Ley 1438, que habilitó la creación de una institución de naturaleza privada y de participación mixta, en la cual el ministerio y el sector público fueran los principales aportantes, y bajo el liderazgo de dos campeones que yo considero fueron importantes, que fue la exministra Beatriz Londoño y el exministro Alejandro Gaviria. Finalmente el IETS fue creado. En la fase de conceptualización, que empezó, como dije, más o menos desde el 2010-2011, diferentes personas y asesores que apoyaban al ministerio empezaron a crear o a pensar en la necesidad de crear una institución de este tipo para que de alguna manera mejorara las decisiones de cobertura, de qué medicamentos se financian con recursos públicos, se mitigara de alguna manera también el rezago que existía histórico de incorporación de beneficios, o sea, de medicamentos, de tecnologías, de procedimientos en el plano obligatorio de salud, y con el apoyo de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue crucial, no solo por el financiamiento, pero también por el apoyo técnico de personas como Úrsula Gideon, que realmente fueron entusiastas en este interés. Finalmente se logró movilizar recursos técnicos, personas, se hicieron alianzas estratégicas con instituciones de talla mundial, como por ejemplo el NICE en el Reino Unido, el National Institute for Health and Care Excellence, que constituyó y se ha constituido desde su creación en el 99 como un referente en estos asuntos. Nos apoyaron de manera importante. La idea en ese momento no era copiar y crear una institución que fuera exactamente al NICE de Inglaterra, sino crear una institución que se compadeciera de las necesidades y que se ajustara a lo que requería nuestro país. Entonces empezamos con las uñas a crear la planta, la estructura, a implementar lo que emanaba de la ley 1438, pensando en cuál debiera ser el alcance de lo que debiera ser una institución. Recuerdo que en el año 2012, en septiembre, empezamos a operar, hicimos el acta de constitución del instituto en el ministerio, en el piso 4, y empezamos a operar con un grupo de 2, 3 personas en el piso
22 del ministerio, un economista, otra persona que hacía actuaría, yo como director ejecutivo encargado en ese momento. Y posteriormente nos trasladamos a una sede que quedaba ahí en la autopista con 118 y trabajamos durante los 2-3 primeros años ahí. Yo creo que el IETS, como dije anteriormente, es una joya de la arquitectura institucional de nuestro país. Fue creado inicialmente para ayudar a optimizar la colocación o distribución de recursos y las actualizaciones del plan de beneficios, pero a lo largo de los años su función se ha ido expandiendo y se ha fortalecido. Es así como el IETS fue muy importante y lo sigue siendo para validar la calidad de las guías de práctica clínica de nuestro país, para ayudar al fortalecimiento de capacidades técnicas, por ejemplo, en revisiones sistemáticas y desarrollo de guías y protocolos de atención con el trabajo de las sociedades científicas y los profesionales de la salud. Ha informado políticas públicas, ha informado análisis de impacto presupuestal, ha avanzado de manera importante las capacidades nacionales en evaluación de tecnologías sanitarias, estudios económicos de costo-utilidad, costo-efectividad, pero lo más importante me parece es que se ha convertido en un puente en el que se sientan diferentes voluntades, pueden participar actores de la industria farmacéutica, de los aseguradores, de los prestadores, representantes de los pacientes, los académicos, los gremios y el gobierno para tratar de lograr un consenso social que nos permita avanzar la cobertura en salud, pero con unas reglas de juego en las cuales se privilegia la transparencia, la declaración de posibles conflictos de interés, el rigor técnico, científico, el uso de la evidencia. Me siento muy orgulloso de haber hecho parte de este inicio, de haber sido su director ejecutivo número 1 y fundador. Pero después del trabajo que hicimos para crearlo y ayudarlo a que diera sus primeros pasos, han pasado muchas personas, han pasado otros directores que han hecho un aporte para que la institución prevalezca y se fortalezca. Le auguro al instituto muchos éxitos, muchos años de éxito. Tiene unos retos importantes ahora a la luz de apoyar negociaciones centralizadas, esquemas de riesgo compartido, alinear un poco la evidencia científica con el establecimiento de incentivos relacionados con la calidad de la atención en salud y sobre todo una tarea que es bien importante, que es seguir diseminando conocimiento tanto para las sociedades científicas como para los representantes de pacientes y, como dije anteriormente, convirtiéndose en ese punto neutral, en ese agente al que todos le tenemos confianza y le creemos, porque técnicamente nos ofrece la mejor evidencia disponible para informar decisiones en salud que no son fáciles. Saludos a la doctora Adriana Roballo, saludos especiales y desearles los mejores deseos y fructíferos años. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a quienes siguen conectados en nuestro foro con motivo del aniversario número 9, legalmente hablando, y número 8 de operaciones del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en Colombia, del IETS. Ahora vamos a seguir con nuestro panel que está hoy conformado por expertos, por representantes y por funcionarios de diversos sectores del sistema de salud de Colombia que permanentemente interactúan con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Agradecemos la participación de la doctora María Andrea Godoy, viceministra de Protección del Ministerio de Salud y Protección Social. Agradecemos también que el doctor Aurelio Mejía nos acompañe en su calidad de director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Agradecemos que la doctora Lina Triana, presidenta
de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también nos acompaña. Agradecemos que el doctor Héctor Castro esté con nosotros en su calidad de representante para Latinoamérica de HTI, del Health Technology Assessment Institute Internacional, y él es el chair para América Latina. Agradecemos que esté con nosotros. Agradecemos que la doctora Pilar Pinilla, en calidad de Principal Scientific Advisor del NICE, del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido, nos acompañe. Y también de Jorge García, en su calidad de representante de los pacientes, como director de la Fundación Retorno Vital. Como ustedes ven, es un panel que tiene una naturaleza multidisciplinaria y que pretende discutir desde diversas perspectivas los logros, los retos que tiene el IETS ahora que celebramos sus 9 años de fundación legal. Y nos complace que haya un grupo interdisciplinario porque hay temas que requieren una visión multidisciplinaria para enriquecer la discusión. Desde luego, nos interesa muchísimo hablar de los logros y de los retos, pero también hablar de temas de fondo, como la sostenibilidad financiera, no solamente del IETS, sino en general de las evaluaciones de tecnologías en salud. Tenemos un reto en Colombia, como lo tiene también el mundo, y es asegurar un modelo que haga sostenible el sistema de salud. Y la evaluación de tecnologías en salud como instrumento que aporta sostenibilidad financiera, entre otros aportes, es fundamental definirla, es fundamental que los actores del sistema discutan hacia dónde debe ir el país y el sistema en materia de sostenibilidad financiera, no solamente del sistema, sino de las evaluaciones de tecnología en salud y del mismo IETS. Ese continúa siendo un tema de fondo en el debate IETS. De manera que nos interesa esa visión multidisciplinaria de esos temas, pero también de cómo pueden participar los actores que están aquí representando diversos sectores e instituciones, cómo pueden participar en la evolución, en la consolidación del IETS en los próximos años. De esa forma vamos a dar inicio a nuestro panel, que nuestro panel tiene 3 preguntas. Las 3 preguntas representan 3 rondas, de manera que a la audiencia le invitamos a hacer las preguntas que considere vía chat sobre las 3 preguntas y las respectivas respuestas que estarán dando nuestros panelistas. La primera pregunta tiene que ver con la forma en la que ustedes, como expertos y representantes de sus sectores, creen que debería ser la participación de su sector en la realización de las evaluaciones de tecnologías en salud en Colombia, y particularmente la participación del sector que usted representa en la sostenibilidad financiera de la evaluación de tecnologías en salud en Colombia. Entonces, nos gustaría escuchar inicialmente a la doctora María Andrea Godoy en su calidad de viceministra de Protección. Después podemos seguir con el doctor Aurelio Mejía, después con el doctor Héctor Castro, después con la doctora Lina Triana, después con la doctora Pilar, terminamos con el doctor Jorge García y después invertiremos el orden en la siguiente pregunta. Adelante, doctora María Andrea. Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos siguen en este importante evento. Un agradecimiento a la doctora Adriana Roballo, directora del IETS. Además, un reconocimiento a la labor que todo el equipo de trabajo del IETS está realizando y ha realizado durante estos años en que ha estado en funcionamiento el IETS, un instituto de la mayor relevancia, como lo estableció la Ley 1438 de 2011, para efectos de poder tener un apoyo en la toma de decisiones de una manera mucho más certera, con evidencia, con toda la transparencia y objetividad que un instituto y una agencia de este tipo le puede dar tanto al sector público como al sector privado. Para el Ministerio de Protección Social, el uso de la evaluación es de la mayor relevancia, el uso de evaluaciones de tecnología en salud dentro de los procesos de adopción de políticas públicas y evaluación de estas políticas públicas que se deben tomar frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Antes de la ley estatutaria, veíamos cómo las evaluaciones tecnológicas
servían y apoyaban en todo el proceso de definir por parte del ministerio cuáles eran las inclusiones de tecnologías en salud en el plan de beneficios. Con la ley estatutaria donde se establece que para efectos de poder materializar el derecho fundamental a la salud, partimos de un plan de beneficios donde se encuentran incluidas las tecnologías, todas las tecnologías y servicios y tecnologías en salud que se encuentran comercializándose dentro del país. Con ese cambio de enfoque, la evaluación de tecnologías empieza a tener otro tipo de beneficios dentro de este apoyo al ministerio para poder, como ente rector, tomar las decisiones relacionadas con el plan de beneficios. Y ya no es solamente un tema de inclusiones, sino es un tema que va hacia la parte de las exclusiones. De acuerdo con los criterios que establece la ley estatutaria, los procesos de consulta ciudadana y demás que se deben realizar, es fundamental la labor que el IES a través de las evaluaciones de tecnología realiza para efectos de poder determinar cuáles son esas exclusiones. Y tenemos que avanzar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de metodologías para poder determinar la obsolescencia de esas tecnologías en salud que están en el plan de beneficios, que están financiadas con los recursos públicos y que no están prestando ya en este momento, no tienen una mayor tema o significancia a nivel terapéutico. Por lo tanto, este tema de las evaluaciones de tecnología en salud es muy importante para el ministerio. Hay unos retos que se deben enfrentar a partir del IES, como es esa priorización y que tenemos que hacerlo en forma conjunta, como es la priorización de las evaluaciones según diferentes aspectos, el perfil epidemiológico, la carga de enfermedad, el comportamiento del gasto que se está presentando a nivel del sistema, definir agrupaciones amplias para que se pueda maximizar el uso de los recursos que se están invirtiendo y se están destinando para realizar evaluaciones de tecnología. Teniendo en cuenta que todas las tecnologías en salud están incluidas en el plan de beneficios y que tenemos que hacer esas evaluaciones, también tenemos que avanzar en metodologías que permitan de hacerlo de una manera mucho más oportuna, de pronto que el tema del costo no sea una barrera para poder hacer esas evaluaciones. Y un reto muy importante que es que en todos los agentes, no solamente en el ministerio, para el ministerio es muy importante, el ministerio creo que desde el mismo momento de la creación del IES, el IES se ha vuelto un apoyo en todo esto que tiene que ver con la evaluación de tecnologías, pero es muy importante que todos los actores entiendan la importancia de este tipo de las evaluaciones, el uso a nivel no solamente macro en el sistema para definir inclusiones, exclusiones, sostenibilidad financiera del sistema, sino también a nivel de su día a día y de su operación y que encuentren un valor agregado para que pueda ser efectivo todo lo que están haciendo en el mejor uso de tecnologías en pro de conseguir unos mejores resultados en salud para la población que tienen afiliada. Esos son retos que hay que enfrentar con el IES y son retos que además en la medida en que se vayan enfrentando y el IES puede ir respondiendo bajo estas metodologías de evaluación a las necesidades que tienen los diferentes actores, no solamente va a depender su financiación de las entidades gubernamentales, sino también de aquellos actores privados que puedan utilizar este tipo de evaluaciones, siempre garantizando la objetividad, la transparencia y los mejores resultados en salud. Muchas gracias, doctora María Andrea. Muy clara su respuesta. Usted hizo mención a que el costo ojalá no siga siendo una barrera y a la posibilidad de que otros actores también participen en la financiación. Doctor Aurelio, por favor, sus comentarios. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este foro, a mis compañeros aquí en este panel y a los asistentes. Un saludo para todos. Desde el sector comercio, tradicionalmente pues no había una cercanía muy grande con este proceso de la evaluación de tecnologías en salud. Si bien el Ministerio de Comercio ha sido parte de la Comisión Nacional de Precios como uno de esos instrumentos para contribuir en la sostenibilidad del sistema, pues no tenía en realidad ningún vínculo alrededor de la evaluación de tecnologías. Pero desde la ley 1753, el famoso artículo 72, donde ya se plantea que uno de los mecanismos para regular el precio de los medicamentos debe ser en función del beneficio terapéutico,
pues ahí ya necesariamente entra el IETS como un actor clave para el Ministerio de Comercio, toda vez que serán los insumos que dé el IETS una herramienta fundamental, una información clave para definir el precio de los nuevos medicamentos que se aprueben en Colombia. Entonces, a partir de ese momento, entonces ya entra dentro de la órbita del Ministerio de Comercio el IETS como ese actor clave que nos va a ayudar a definir cuál es ese valor terapéutico de los nuevos medicamentos en Colombia. Y en ese sentido, pues desde ese momento se ha empezado a trabajar en la reglamentación de esta ley. Ya vamos ya para 5 años, que cada vez suena más lejos, pero hay que entender que es un proceso que es bien complejo. Es un proceso complejo porque no es solamente definir en qué consiste valor, que es una discusión técnica bastante amplia, sino también cómo se va a plantear esa metodología o ese mecanismo para definir los precios en función de ese valor terapéutico de los medicamentos. Ya el país ha avanzado mediante un decreto reglamentario definiendo cuáles van a ser esas categorías de valor o qué va a considerar la Comisión de Precios como valor. Y estamos en el trabajo de continuar con las partes siguientes, que ya es la parte de cómo atar el precio a esas categorías de valor. Entonces, nosotros desde el sector vemos que claramente el IETS va a jugar ahora un papel mucho más relevante y vamos a tener de hecho una relación pues mucho más cercana vía la Comisión Nacional de Precios. Y por supuesto, entendemos que este es un paso fundamental en la sostenibilidad del sistema, puesto que los países claramente enfrentamos retos muy grandes con todas las nuevas tecnologías que están llegando. La disponibilidad de recursos no siempre es tan amplia o tan completa como quisiéramos, y el avance en la innovación, el avance en la disponibilidad de nueva oferta de medicamentos en particular, pues genera presiones para los sistemas de salud. Entonces, aquí el rol que va a tener el IETS va a ser una piedra angular dentro de ese proceso de sostenibilidad del sistema. Y desde nuestra parte del sector comercio, pues es el compromiso de poder trabajar para lograr tener pronto una metodología que defina las reglas, que defina, si se quiere, como la cancha en la que todos los actores vamos a jugar en este nuevo proceso. Muy bien. Doctor Héctor Castro, ¿cuál es su opinión? Y retomo la pregunta acerca de cómo debería realizarse en Colombia, financieramente hablando, la evaluación de tecnologías en salud y cómo asegurar particularmente la sostenibilidad del IETS. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a retomar antes de contestar la pregunta un poquito el componente relacionado con cuál es el rol actualmente de la organización que represento. Tuve la fortuna y el privilegio de hacer parte de la construcción del IETS en el año 2011-2012 y fui su director fundador. Actualmente uso 2 sombreros, por decirlo así. Trabajo para una organización que se llama Management Sciences for Health, que está ubicada aquí en los Estados Unidos, y lo que hace es que provee asistencia técnica a países de renta media y alta como Colombia para fortalecer sus sistemas de salud, entre otras cosas, en evaluación de tecnología sanitaria y establecimiento de prioridades de manera sistemática, con proyectos financiados por diferentes actores como USAID, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, entre otros. Pero también represento y soy actualmente el presidente el Foro Latinoamericano de Políticas de HTAI, una asociación internacional con cerca de 20 años de existencia. Tiene un predecesor que fue creado desde los 80s y que básicamente engloba más de 2.500 individuos de más de 60 países y más de 80 organizaciones que se dedican a hacer evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, básicamente yo creo que el rol de las organizaciones que actualmente represento consiste en apoyar el fortalecimiento de capacidades institucionales y de los sistemas de salud para desarrollar la evaluación de tecnologías sanitarias. En el caso específico de Colombia, esto es fundamental porque, como lo dijo la señora viceministra y el doctor Aurelio Mejía, realmente
las necesidades del país cada día vienen cambiando y si en algún momento la evaluación de tecnología se utilizó mucho para informar, por ejemplo, guías de práctica clínica y actualizaciones de planes de beneficio, que en ese momento se pensaba solo en inclusiones, la ley estatutaria además informa que es necesario también informar primero las inclusiones y ahora las exclusiones también. Este es un proceso dinámico donde obviamente el plan de beneficios de Colombia evolucionará y habrá momentos en que hay tecnologías que ingresar, que eran no PBS, y sacar otras, ya sea por obsolescencia o porque llegaron unas nuevas tecnologías que ofrecen más valor. Importante entonces trabajar en colaboración y sinergias internacionales. Esto también permite la sostenibilidad del IETS, porque no es necesario reinventarse la rueda, reinventar los métodos, es apalancarse con lo que ya han hecho otros países con similares condiciones económicas o nivel de desarrollo, avanzar en la homogenización de métodos para obviamente garantizar la calidad que Aurelio mencionaba, el rigor técnico, la transparencia, expandir su marco de acción. Hoy en día muchos países, al igual que Colombia o Uruguay, por ejemplo, pero en otras latitudes como Tailandia, Filipinas, Ucrania, vienen utilizando la evaluación de tecnologías sanitarias no solo para informar planes de beneficios, sino para informar precio basado en valor, algo parecido a presupuestos prospectivos, esquemas de acceso administrado. Entonces, yendo al centro de la pregunta, yo creo que hablar de la sostenibilidad financiera del IETS depende de muchas cosas. Colombia afortunadamente ya ha llegado a un nivel de desarrollo donde no es elegible para la financiación de grandes mecanismos multilaterales, pero desafortunadamente no es elegible y entonces también eso hace que tengamos que movilizar recursos domésticos para ello. Opciones. Hay muchas, se requiere un poco de voluntad política para crear algún mecanismo que le garantice recursos permanentes al instituto, ya sea a través de una ley, de una norma. Yo a veces digo, ¿qué tal inventarnos, ya que estamos celebrando el 9º aniversario, la estampilla ProIETS y que lleguen recursos? Hay países como Alemania que utilizan un componente o un porcentaje de lo que pagan los aseguradores o de lo que recaudan para financiar este tipo de evaluaciones. Hay otros países como Australia donde en algún momento la industria farmacéutica pagaba un valor para hacer la evaluación, parecido a lo que se hace, por ejemplo, cuando se somete al INVIMA. Entonces yo creo que el sostenimiento y el financiamiento del IETS depende de muchas cosas. Depende, por supuesto, del marco de acción, del alcance que tenga como instrumento de política pública. Depende de ese mismo alcance las fuentes de financiación y también depende de ser eficientes y no reinventar o rehacer cosas que ya están hechas, porque obviamente ahí se desperdician recursos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Doctora Lina, las sociedades médico-científicas, ¿cómo pueden participar de la realización y de la consolidación de las evaluaciones de tecnologías en salud? ¿Qué ha discutido la asociación al respecto? Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y a todos mis compañeros de panel. Un honor estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, pues no cabe resaltar que reunimos a los especialistas médicos del país, o sea, reunimos a las organizaciones que a su vez agremian a los especialistas médicos del país. Y como tal, pues concentramos conocimiento y experticia científica en este contexto. Para nosotros definitivamente es muy importante todo lo que es las nuevas tecnologías y esta evaluación de las mismas. Tan es así que por eso nosotros fuimos uno de los promotores del IETS y como tal somos unos socios activos del IETS. Para nosotros es muy importante dar el mejor manejo a nuestros pacientes y como tal consideramos que es vital esta evaluación de las tecnologías. Nuestro rol como sociedad científica siempre ha sido, pues, digámoslo tradicionalmente, ser generadores de información. Siempre estamos dispuestos y a trabajar de manera proactiva, dando nuestro conocimiento en todo este ecosistema de la salud de nuestro país. Eso es lo que hemos venido haciendo. En pro siempre, como no nos cansamos de repetir, que es por dar el mejor manejo a nuestro paciente, por ende el mejor tratamiento, buscando siempre su bienestar. Y esta información definitivamente es muy relevante en el momento de evaluar si una tecnología es realmente efectiva o no. Por eso, repito, nuestras ganas de trabajar de manera más allá solamente de que nos llamaran cuando hicieran una nueva tecnología, sino de ser parte
del Instituto del IETS, para que de esa manera podríamos ir un pasito más allá. Definitivamente es importante resaltar que aunque siempre hemos sido dentro del sistema generadores de esta información, de este conocimiento científico, y siempre estamos allí dispuestos a estar allí cuando se nos llama, ¿sí? ¿Cómo hacer para que de verdad involucrar un poquito más a nosotros desde sociedades científicas? Y ya no solamente estoy hablando en el contexto del panel de hoy, que es de nuevas tecnologías, sino en general, ¿cómo hacer para que este médico también sea un doliente? Muchas veces los médicos hablamos del acto médico, hablamos de autonomía médica, y como autonomía médica, digámoslo, que las nuevas tecnologías nos parecen, digámoslo, interesantes, y por eso consideramos muchas veces que es bueno el manejo de nuestros pacientes a medida que llegan las tecnologías al país. Sin embargo, ¿qué tal si, repito, desde sociedades científicas trabajamos de manera más activa en todo este sistema para ya pasar no solamente a dar la información a ustedes, a aportar en ese proceso de evaluación, sino también a que tengamos un rol más, digámoslo, incluyente dentro del sistema, donde nosotros, como sociedades científicas, seamos no solo llamados a dar la información, sino a participar activamente de los procesos en las decisiones. Y de esa manera, ¿sí?, volvemos a incluir al médico como tal dentro del sistema, que hoy en día sabemos que nos sentimos un poco por fuera. Eso ha llegado a la desprofesionalización del médico, y eso hace que ese médico no sea doliente del sistema. Y aquí estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, ¿qué queremos? Que ese médico sea doliente de ese sistema de salud y participe activamente en la sostenibilidad. Entonces, repito, siempre estamos aquí, nuestro rol es dar la información, es muy importante para nosotros que de verdad se desarrollen los procesos de todas las nuevas tecnologías con una evaluación correcta, transparente, y para eso tenemos el IETS en nuestro país, y por eso somos socios activos, y que pasemos, ya que estamos todos los actores aquí, pensemos todos en cómo encontrar posibilidades para que ese talento humano en salud, ese médico específicamente que estamos hablando aquí, se sienta parte del sistema, sea un doliente del sistema y participe activamente, repito, de lo que es el sistema, para que de esa manera podamos tener, como siempre, y más adelante voy a hablar, un mejor bolígrafo del médico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando formulemos, ¿sí? Porque recuerde que al final el sistema, ¿cómo terminamos nosotros los médicos? Nosotros damos la fórmula, solo que hoy damos la fórmula y entregamos la fórmula para que el sistema se encargue de ella. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Que ese médico, cuando esté haciendo esa fórmula, ¿sí?, también se sienta parte de ese sistema y parte de la sostenibilidad del sistema. Ahí ganamos todos. Muchas gracias. Muy interesante el mensaje, doctora Lina. Muchas gracias. Doctora Pilar, desde la perspectiva internacional, ¿cómo usted ve el IETS y su proceso de consolidación, de realización de las evaluaciones de tecnología en salud y la problemática financiera a la que estamos hablando en esta primera ronda? Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero honor poderme unir desde Inglaterra a todos ustedes en Colombia y poder participar en este foro de debate. NICE es una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias equivalente a lo que es el IETS en Colombia. Y yo creo que como agencias de evaluación de tecnologías sanitarias tenemos que reconocer que la evaluación de tecnologías sanitarias en sí está formada por un ecosistema, ¿no?, donde todos los distintos actores y grupos de interés pues han de tener sus roles y responsabilidades. Esto ha sido un aspecto que mis copanelistas hoy han enfatizado de gran manera y yo pues quizá querría hacer también el hincapié desde nuestra experiencia, ¿no?, porque es muy importante que todos los actores, bueno, pues estén involucrados, comprendan el proceso y quieran participar en el mismo, como actualmente se mencionaba hace un momento. Pues para ello es necesario llevar a cabo pues las tareas de familiarización y capacitación para que se puedan acordar reglas también y términos de involucramiento, políticas que apoyen la transparencia de ese involucramiento de los distintos actores. En Colombia me consta que el involucramiento de distintos actores es un área que está en creciente desarrollo. Sé que, por ejemplo, IETS actualmente está desarrollando un manual de involucramiento de pacientes. Pues de esa misma manera, trabajando activamente para el involucramiento de los distintos actores de una manera transparente, con claras reglas y términos de involucramiento, pues permitirá llevar a cabo
pues esta evaluación de tecnologías sanitarias de una manera inclusiva, transparente y eficiente, que permita que cada actor, desde su punto de vista, pueda aportar su grano de arena al proceso de evaluación que es tan importante. Y ese era, desde la perspectiva internacional, el hincapié que yo quería hacer, porque estoy muy de acuerdo con todos mis copanelistas en sus intervenciones. Así, gracias. Gracias, doctora Pilar. Jorge, en su condición de representante de los pacientes y ahora que la doctora Pilar menciona el interés del IETS de involucrar a los diferentes grupos, incluyendo los pacientes, y mencionó particularmente el manual de involucramiento de los pacientes, ¿usted cómo visualiza desde los pacientes o como representante de ellos la evolución que ha tenido el IETS, la realización de las evaluaciones de tecnología en salud en Colombia y el tema que estamos comentando en esta pregunta, el reto del financiamiento de esas evaluaciones? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Para mí de verdad es un orgullo poder estar aquí compartiendo con estos grandes expertos. Bueno, la pregunta, Miguel, es que es tratar de recopilar cada uno de los actores que acaba de intervenir, como tratar de llevarlo como a la base esencial de lo que es el involucramiento del paciente. Creo, y me uno a las palabras de Pilar con respecto al tema de lo que se ha dicho, del tema del manual de participación ciudadana para la toma de decisiones en evaluaciones en tecnologías en salud. Creo que eso ha sido un avance enorme. Precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver el primer borrador y la verdad, la sociedad civil quedó muy conforme con lo que se está adelantando. Quiero contarles parte de la gran responsabilidad que tengo hoy de hablar en nombre de los pacientes y de las organizaciones de pacientes. Creo que definitivamente el IETS está llegando a un punto de madurez tal que cuando comenzó, digamos que había mucha prevención hacia acerca de que ciertos actores se pudieran involucrar directamente con el IETS. Hoy vemos un IETS de puertas mucho más abiertas, hoy vemos un IETS que está escuchando a la sociedad civil, que es muy interesante porque muchas de estas ideas de las que se están empezando a plasmar fue por iniciativa de la sociedad civil. Qué interesante ver, por ejemplo, que dentro de la autosostenibilidad para la evaluación de tecnologías, hoy la sociedad civil tenga datos e información para que podamos aportar de manera significativa a esa toma de decisiones relevantes. Tenemos actores que nos han apoyado muchísimo en el tema de capacitación, porque esto no es fácil. Creo que la agencia NICE es más que un referente claro de la importancia que se tiene a la hora de educar a los pacientes para estas tomas de decisión. Los pacientes y los líderes de organizaciones de pacientes hoy tenemos un papel preponderante en el tema de evaluación de tecnología, porque ese valor experimental, es decir, hay que traducirlo desde lo cualitativo a lo cuantitativo. Y eso es un reto enorme para una toma de decisión efectiva. Ese tema de evaluación del umbral de costo-efectividad es algo que la sociedad civil está reclamando, pero que requiere de una formación un poco más dedicada, ¿sí? Y bien es cierto, vemos que el IETS está haciendo un enorme esfuerzo, pero con recursos muy limitados. Y cuando Miguel hace la pregunta de cómo puede ser esto autosostenible, yo pensaría que uno de los principales retos es buscar que, por ejemplo, el artículo 12 de la ley 1751, la ley estatutaria donde dice que los recursos se direccionan directamente al INVIMA y que el INVIMA tendrá que hacer el convenio con el IETS para que esos recursos fluyan. Yo creo que en este momento la base esencial de la sostenibilidad de cualquier entidad gubernamental o no gubernamental es que los recursos sean direccionados y tengan una cuenta aparte de los demás actores, debido a que ellos son en este momento la parte esencial de la evaluación de tecnologías. Y lo estamos experimentando hoy con todo lo que salió a partir de la pandemia. Y fue relevante escuchar, por ejemplo, a la doctora Adriana Roballo en un espacio de presidencia, donde ella decía que con la ivermectina y con todo lo que la gente estaba pensando que era la solución a una situación de riesgo, pues que el IETS pudiera de una u otra manera demostrar que con su evaluación sistemática y con todo lo que están haciendo, pudieran decir, eso no se puede hacer en Colombia, es mejor que los pacientes no lo hagan, y eso es un valor agregado que, digamos, a nivel mundial, son muy pocos los casos de éxito. Entonces, digamos que lo más importante de todo esto
es que precisamente se cree un espacio de participación más activa por parte de la sociedad civil, que ya lo tenemos, pero también una capacitación más directa y permanente. Yo voy a decirlo desde el punto de vista como líder de la BioRed Call y de la Fundación Retorno Vital, yo me sueño que el IETS pueda construir un espacio de educación continua, tanto para pacientes como para médicos, como para tomadores de decisión en política pública con respecto al tema de farmacología y de evaluación de tecnologías en salud. Qué bueno que pudiéramos tener un referente de formación y que se pudieran abrir los espacios de contratación directa con los actores que lo requieran. Y tenemos que partir del principio, y aquí con esto cierro, tenemos que confiar en los actores. La desconfianza dentro de los diferentes actores del sistema ha llevado a que hoy el IETS no tenga la gran relevancia y la importancia que tiene para este tipo de situación. Excelente, Jorge. Nos dejas reflexionando sobre varios temas que comentaremos al final. Vamos a pasar a nuestra segunda ronda de preguntas. Esta ronda está relacionada con el famoso artículo 72 que el doctor Aurelio mencionaba. Es un artículo pivotal en la historia de la evaluación de tecnologías en salud en Colombia y en la misma historia del IETS, como todos ustedes saben. Este artículo introduce el concepto de precio basado en valor terapéutico, en evaluación de valor terapéutico. Y precisamente se ha discutido en el sistema que esa pueda ser una fuente de financiación. ¿Ustedes cómo ven, en primer lugar, la evolución del artículo 72 en el marco de la evaluación de tecnologías en salud y en el marco de la consolidación del IETS? ¿Qué se ha logrado y qué está pendiente? Y segundo, ¿qué oportunidad ven en la evaluación de valor terapéutico para fijar precio como fuente de financiamiento? Entonces vamos a empezar al contrario. Empezamos ahora por Jorge, invertimos un poco el orden y empezamos por Jorge acerca de este tema, si les parece bien. Bueno, Miguel, me tocó una pregunta bien complicada porque sí, efectivamente, digamos que se une muy fuertemente con mi intervención al final, y es el tema de lo que podemos hacer las organizaciones de pacientes en esto de generación de valor. Y es poder transmitir la información, el conocimiento que nosotros como líderes hemos logrado obtener para poderlo llevar a aquellas personas que no tienen ese nivel, los pacientes de a pie, esos pacientes que tienen esos diagnósticos que requieren de tener una evidencia desde su percepción de cómo le ha ido con su tratamiento. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como organizaciones de pacientes. Y dentro de ese proceso requerimos de tratar de llevar lo técnico, desde lo técnico, llevarlo a un lenguaje mucho más sencillo para que las personas que vayan a participar lo puedan hacer de manera efectiva y que la mejor decisión se pueda tomar a partir de una buena información y que eso lleve en realidad a que los pacientes puedan lograr generar ese valor que tanto esperan para la toma de decisiones. Eso es en cuanto al tema del umbral de costo-efectividad. Eso es importantísimo para que la gente pueda entender cuál es el rol y la importancia que tienen a la hora de participar en estos espacios. Siempre se ha discutido en que la mayoría de los recursos se están invirtiendo para ciertas patologías. Yo pienso que aquí todos tenemos el mismo valor, todos tenemos la misma importancia, y lo más importante de todo esto es que cuando se pueda construir estos mensajes de diálogo o estos espacios de diálogo, los podamos hacer de manera interdisciplinaria, donde en una mesa podamos estar los pacientes, los médicos, la agencia evaluadora, el gobierno, y que podamos tener una discusión muy abierta y al nivel que se requiere para una toma de decisión eficiente. Pienso que el valor que hoy tienen las organizaciones de pacientes, y yo creo que la doctora Pilar ahora lo mencionará con referencia a NICE, es muy claro. Estamos en la tarea de que el IETS pueda abrir un espacio mucho más relevante a la hora de formar a estos líderes o de poder llevarlos a una preparación para que puedan hacer una participación eficiente y efectiva y eficaz. Doctora Pilar, primero agradeciendo a la gente que se sigue conectando y animando a los que están haciendo preguntas que las sigan haciendo. Doctora Pilar, desde la perspectiva internacional, ¿ustedes cómo han visualizado
la evolución de lo que nosotros denominamos en Colombia el artículo 72, que introduce el concepto de precio basado en valor terapéutico. ¿Qué retos ustedes ven todavía en la consolidación de la visión que tiene ese artículo, ¿cierto? Y la oportunidad también que ofrece como ventana de financiamiento del mismo sistema de la evaluación de tecnologías en salud y del IETS. Muchas gracias. Sí. Estoy segura que ninguno de los asistentes que están hoy pues, participando en este foro dudará que la evaluación de tecnologías sanitarias es una herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones en incorporación y desinversión, como se mencionaba antes, de tratamientos en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y IETS pues claramente tiene un rol clave en la misma como Agencia Nacional e Independiente de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Colombia. Entonces, yo creo que desde ese aspecto, en base a la pregunta que se menciona sobre el artículo 72 y precio basado en valor, es importante establecer la colaboración entre IETS y el Ministerio. El doctor Mejía hacía mención antes sobre este aspecto, para que la evaluación de tecnologías sanitarias pues, pueda apoyar decisiones en términos de precio y reembolso. Entonces, esta colaboración en principio va a ser fundamental para ello. Además, será importante pues, establecer los roles de manera clara y cómo la evaluación de tecnologías sanitarias va a ser utilizada en términos de políticas de precio y reembolso, ¿no? Va a ser utilizada ex ante, a posteriori o de manera indirecta, como ocurre en el caso de NICE, ¿no? NICE no entra dentro de establecer políticas de precio y reembolso, es un actor indirecto en el sentido de cómo se establecen las políticas de precio y reembolso en el país que son llevadas a cabo por el Departamento de Sanidad y el pagador final, ¿no? Con la industria en este caso, ¿no? Pues, ¿cuál va a ser ese rol? ¿Cómo se va a utilizar la evaluación de tecnologías sanitarias en términos de la política de precio y reembolso? Es importante establecerlo. Además, será importante que dichos procesos se alineen con ese marco de valor que se estaba mencionando antes también, que Colombia pues, ha desarrollado y que, en el que se está pues, estudiando más en términos metodológicos cómo se va a implementar, para que así las recomendaciones que IETS pueda realizar pues sean subsecuentes con ese marco de valor y se puedan incorporar dentro de la toma de decisiones. Basar el precio en valor es lo que supongo todas las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias pues intentamos apoyar y tenemos un rol importante pues diciendo cuál es ese valor en base a ese marco metodológico que se establece en cada contexto y es importante que sea aplicable a cada contexto de manera particular. Muy bien, muchas gracias, doctora Pilar. Doctora Lina, desde sociedades científicas, ¿qué han pensado acerca de los retos y oportunidades del artículo 72? Bueno, pues aquí es importante tener en cuenta que nosotros como médicos y como protagonistas en el acto médico como tal, lo que queremos es lo mejor para nuestros pacientes, trabajar en conjunto para dar lo mejor al paciente y el mejor bienestar posible. Y obviamente hablar de valor terapéutico en nuestro país es un avance, considero, muy importante. Por lo tanto, obviamente, teniendo siempre en cuenta qué es lo mejor para mi paciente. Entonces, nosotros como médicos siempre tratamos de salirnos un poquito de cuando se habla de costo, digámoslo, beneficio, costo-efectividad, es la palabra que... ¿sí? Pero en realidad, ¿qué queremos nosotros? Si podemos instaurar en este país que ya no solamente lo que llega de nueva tecnología pase solo con un registro INVIMA, sino que podamos de verdad pasarlo todo por, como decía nuestra compañera del NICE, basado en valor terapéutico y en valor terapéutico, dar ese precio, yo creo que es una ganancia para todos. Yo considero que las nuevas tecnologías son un avance importante en todos los manejos, pero si podemos dar ese valor terapéutico, va a ser mucho más fácil, digámoslo, poderlo tener en este sistema de acuerdo a esa evaluación que se hizo. Por eso, nuevamente, la importancia hoy del IETS y de que no solo lo hagamos, porque como le dije, nosotros como sociedades científicas somos partícipes y somos socios activos del IETS, pero se nos quedó allí. Entonces, ahora sí traigámoslo y pongámoslo en función de nuestros ciudadanos, de Colombia como tal, para dar la mejor salud posible a nuestros pacientes. Y eso es vital, esta evaluación con el valor terapéutico. Muchas gracias. Ay, tengo una pregunta ahí. Y la pregunta siempre sale, listo, entonces, ¿quién va a pagar eso? Pues que esa es la papa caliente.
¿Quién va a pagar eso? Claro, porque pues obviamente, pues si yo traigo una tecnología nueva al país y yo ya tengo que tener unos costos para que llegue, para que me dé el registro INVIMA y ahora me toca pues, entonces, ¿qué va a pasar? Pues es muy posible que la industria vaya a tener que asumir esos costos para esa nueva tecnología, pero eso no es mi tema específico, pero sí hay que ponerlo en la mesa, porque suena todo muy bonito, pero entonces, ¿quién va a pagar eso? Esa es la pregunta. ¿Listo? Que es la gran discusión que hemos planteado hoy, ¿no? Al final, ¿quién paga y cómo hacemos sostenible la evaluación y el mismo IETS? Doctor Héctor, en su calidad de director fundador del IETS, seguramente usted tiene una visión histórica y prospectiva además del artículo 72, de lo que se ha logrado y no se ha logrado, de los retos que hay allí, de si es una ventana de oportunidad para la financiación de las mismas evaluaciones y del IETS. ¿Usted qué reflexiones ha hecho al respecto? Gracias. Yo creo que el artículo 72 o el precio basado en valor, en un momento temprano del ciclo de vida de las tecnologías, es una herramienta más del arsenal de política pública que va en el sentido correcto. Es parte de la evolución natural de la evaluación de tecnologías sanitarias. Como lo dije al inicio, en algunos países la evaluación de tecnologías sanitarias nació para informar guías de práctica clínica, protocolos. En Inglaterra se volvió muy fuerte para informar incentivos o premiar cosas deseables basadas en la evidencia, para informar planes de beneficios, inclusiones y exclusiones. Y más recientemente la evaluación de tecnologías sanitarias se está usando para informar precio basado en valor, negociación y compra pública, reembolso basado en valor. Incluso recientemente tenía una discusión donde, para ser un poco más ambiciosos, debiéramos incluso pensar en propiedad intelectual basada en valor, cambiando un poquito los paradigmas que hoy en día existen. El precio basado en valor no es nuevo. Hace más de 2 décadas países como Alemania o Austria, Francia lo utilizan. Nuestro país, Brasil, ha intentado utilizarlo y nuestro país tiene un interés creciente de utilizarlo, pero como también lo dije en mi intervención anterior, la economía política para avanzar en aspectos regulatorios en nuestro país es muy compleja. Cuando salió el artículo 72, por ejemplo, la industria farmacéutica se opuso de manera contundente a que avanzáramos en él y se usaron algunos mecanismos de presión para el ingreso de Colombia a la OECD. Después de que se aclaró de que Colombia no estaba reinventando la rueda, sino haciendo una contextualización de una herramienta más de política pública, creo que las cosas se aclararon. Pero entonces, luego aparece otra norma que también es importante, que son los presupuestos prospectivos o los techos, y nuevamente la industria lo resiente, de alguna manera siente que no es el camino y hace presión, y entonces ya ahora sí les gusta el artículo 72. Entonces yo creo que ahí es importante volver al asunto de ponernos de acuerdo como sociedad, de lograr un contrato social y avanzar todos remando hacia el mismo sentido, porque yo creo que el artículo 72 es tan importante y tan relevante que al final de cuentas no es solamente una posible oportunidad para que el IETS sea sostenible desde el punto de vista financiero y le paguen por hacer una actividad adicional. Yo creo que es fundamental para el sistema de salud. Antes de la pandemia y después de la pandemia, movilizar más recursos en tiempos de crisis va a ser muy complicado, pero ser más eficientes sí lo podemos hacer, que es hacer más con lo mismo o lo mismo con menos. Entonces, creo que el artículo 72 permitiría, a través del apoyo del Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria, la articulación con el INVIMA, a través de mecanismos que ya se hayan hecho pilotos y está todo listo. Yo creo que Colombia tiene todas las piezas para avanzar y hacer este tipo de arreglo institucional, hacer escaneo de horizonte, revisar tempranamente la evidencia, hacer recomendaciones de precio basado en valor, además de complementar esta información con la referenciación internacional de precios, además tener en cuenta el nivel de incertidumbre respecto al valor terapéutico de una nueva tecnología, crear mecanismos de agregación de demanda o unificación de caja. Colombia ya lo tiene con ADRES. Crear incentivos para quien tenga que gestionar el PBS y también el no PBS, los aseguradores utilicen todas estas herramientas. Yo creo que están todas las piezas listas, es simplemente ponernos de acuerdo como sociedad y darnos cuenta
que si ponemos las cartas sobre la mesa, tenemos mecanismos predecibles, transparentes, podemos realmente lograr que el sistema sea más sostenible sin necesidad de inyectarle muchos más recursos, al menos de aquí en adelante. No estoy hablando del rezago histórico de deudas y otras cosas. Y para el IETS se convierte, también lo dije anteriormente, en una oportunidad, porque puede ser una fuente adicional de recursos, como lo dijeron anteriormente, a través de financiación directamente del erario público, o a través de algún convenio de cooperación con el INVIMA, o a través de fuentes adicionales para solventar este tipo de análisis. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Doctor Aurelio, interesante también su opinión porque usted fue director de medicamentos, porque tiene una visión también histórica del artículo 72. También nos puede aportar luces de por qué no hemos avanzado como hemos debido avanzar como sistema con el artículo 72, que todos coincidimos que tiene un enorme valor, pero ¿por qué no lo hemos podido hacer? Miguel Ángel, lo mencionaba Héctor en su respuesta. La economía política, el desarrollo de esta metodología es complejo porque involucra dos aspectos bien sensibles. El primero es ponernos de acuerdo en qué significa valor, que es una discusión absolutamente amplia y podemos tener desde las definiciones más, si se quiere, más restringidas, de pronto la información de efectividad y seguridad que brinda un ensayo clínico, por ejemplo, o una revisión sistemática, hasta las concepciones mucho más holísticas que hay un task force de ISPOR, donde hicieron una revisión de las distintas aproximaciones y propone que incluso el valor puede incorporar aspectos como el posible beneficio futuro de la tecnología. Puede que hoy no sepamos que esa tecnología vaya a beneficiar a ciertos pacientes, pero en el futuro sí. Y eso, por ejemplo, puede ser parte del valor. O el beneficio que genera para las personas y las sociedades saber que hay una respuesta ante una enfermedad. El valor de la seguridad, por ejemplo, como también lo llaman en estos marcos de valor. Y en esa discusión, uno tiene que empezar a pensar como desde la política pública, bueno, ¿qué vamos a remunerar con los recursos públicos? Porque ahí es donde está el quid del asunto. Sin duda, el valor de un medicamento va más allá del resultado que nos da un ensayo clínico. Yo creo que en eso todos podemos estar absolutamente de acuerdo y que hay unos beneficios que no necesariamente quedan reportados en esos estudios. Por ejemplo, muchos desenlaces reportados por paciente y Jorge claramente lo sabrá. Muchas veces hay medicamentos que generan beneficios para los pacientes, pero que no necesariamente son bien capturados por los ensayos clínicos o revisiones sistemáticas. Entonces, esa discusión es muy amplia porque no hay una única forma de hacerlo y está a ese punto de, bueno, dentro de toda esa posibilidad de lo que es la definición de valor, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar para pagarlos con recursos públicos del sistema de salud? Porque ya hoy los gobiernos tienen múltiples mecanismos para reconocer, por ejemplo, las inversiones que hacen la industria, por ejemplo, al desarrollar nuevos medicamentos, los apoyos en la investigación, por ejemplo. Los fondos públicos que se destinan a la investigación son muy importantes y terminan siendo también fondos públicos. Ahora viene la discusión es hasta qué punto, y eso es el segundo punto de por qué es tan difícil, esta reglamentación debe ser con los recursos del sistema de salud que se remuneran o se reconocen todas esas otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, el valor de la innovación, el valor de la seguridad, el valor de un potencial uso futuro. ¿Será que eso sí es algo que deba reconocerse con recursos del sistema de salud? Yo personalmente pienso que no. Existen otros mecanismos mediante los cuales los gobiernos y las sociedades reconocemos ese esfuerzo que se requiere en la inversión y desarrollo de nuevas tecnologías, porque el sistema de salud pues tiene unos objetivos muy específicos. Entonces, obviamente esa discusión es muy amplia, es muy compleja, porque de allí se van a desprender, por ejemplo, decisiones de entonces cuál va a ser el precio dependiendo de cada una de esas categorías. Entonces, yo siento que
es un tema que es muy complejo y eso es lo que ha impedido que de pronto hayamos avanzado más rápidamente. Ya logramos un paso importante, que es al menos empezar a definir, bueno, para efectos de esta definición de precios, vamos a utilizar 6 categorías de valor en función de los beneficios, pero incluyendo, por ejemplo, los beneficios para los pacientes. ¿Sí? Entonces ahí va a ser clave los métodos que definan cómo va a ser ese procedimiento para clasificar un nuevo medicamento en alguna de las categorías que se están proponiendo y que puede incorporar, por ejemplo, los beneficios reportados por los pacientes. Ahora, ¿qué nos queda? Es poder concretar o ese segundo paso de poder tener, bueno, ahora cuál va a ser entonces el precio para cada una de esas categorías. Hemos tenido apoyo de distintas entidades, organismos internacionales que han brindado insumos a los ministerios, a la Comisión de Precios para avanzar en esa regulación. Teníamos la expectativa de que de pronto este año podíamos avanzar más. El contexto nos impidió dedicarnos a otros temas y a finales de 2019 empezamos a trabajar, alcanzamos a realizar una mesa de trabajo con la industria, pero infortunadamente llegó todo este año y trastocó mucho los temas. Confiamos y desde la Comisión de Precios el objetivo es poder en primer semestre del próximo año ya avanzar en ese componente que nos falta para tenerlo listo lo antes posible y de tener las reglas de juego claras, que creo que es muy importante y resolver un poco esas preocupaciones que genera con la industria, por ejemplo, la aparición de otros tipos de metodologías que pudieran verse diferentes, pero que tienen ciertos puntos en común. Gracias, doctor Aurelio. Usted ha mencionado una palabra clave relacionada con el artículo 72, incertidumbre. Tiene un gran valor el artículo 72 y introduce un concepto muy importante, pero en la medida en que ha habido una gran complejidad para implementarlo, pues se ha generado incertidumbre. Doctora María Andrea, desde el Viceministerio de Protección Social, ¿qué visión existe del artículo 72 y de esta incertidumbre de la que estamos hablando? ¿Y cuál es la visión para acelerar este proceso, llevar a buen puerto el artículo 72 y también su visión del artículo 72 como ventana de oportunidad para la financiación misma de las evaluaciones de tecnología en salud? El artículo 72 para el ministerio tiene una relevancia total y más en este momento, como lo mencionaba el doctor Héctor Castro, cuando de alguna manera con la ley estatutaria cambia la concepción y estamos hablando de un plan que tiene incluidos todos los servicios y tecnologías en salud que se estén comercializando en el país. Empezamos a ver que es de total importancia para efectos de tener claridad en qué financiamos con los recursos públicos y cómo se hace sostenible y eficiente el uso de los recursos públicos. El tema del artículo 72 de fijar el precio con el valor terapéutico unido a otros mecanismos y que de alguna manera regulan la puerta de entrada de las tecnologías es muy importante. Nosotros tenemos que avanzar hacia una unificación en el plan de beneficios. Obviamente ya estamos en un solo plan de beneficios, pero su financiación es distinta. Hay unas tecnologías que están financiadas bajo UPC y otras tecnologías que están financiadas bajo la nueva metodología que se estableció a partir de este año de los presupuestos máximos. Y esto de alguna manera es un tema transitorio, esos presupuestos máximos. No está concebido para que sea un tema que perdure en el sistema y que sea una especie de UPC, no sé, subsidiaria o UPC al lado de la otra, porque no sabe uno cómo definirlo. Pero de alguna manera tenemos que evolucionar y llegar a que la financiación sea con la UPC bajo un mismo esquema de aseguramiento, con un aseguramiento puro como tal, una prima pura. Y de esa manera, en la medida en que necesitamos ir, digamos que llevando a ese esquema de financiación, todo lo que se establece en el artículo 72 es muy necesario, es relevante y es por eso que el ministerio, pues pese a todo este tema de pandemia, ya un poco superado estos temas de pandemia iniciales, estamos retomando todo lo que tiene que ver con la regulación del artículo 72. No es un proceso fácil porque pues hay
muchos intereses, hay muchos temas que resolver, hay muchas dudas y muchas incertidumbres, pero son dudas e incertidumbres que en la medida en que vayamos abordando el problema, en la medida en que vayamos teniendo el acompañamiento de una agencia como IETS, podemos ir avanzando. Colombia ya tiene su evaluación de seguridad, de eficacia con el INVIMA, cuando las tecnologías reciben su registro INVIMA para la comercialización, y es necesario complementar esta evaluación con una evaluación que pueda hacer el IETS, con una evaluación que sea multicriterio, que mire otros enfoques, que también analice temas de seguridad clínica, de seguridad sanitaria, otros temas de efectividad como tal, que nos permitan, otra vez vuelvo y digo, tomar unas decisiones que sean mucho más acertadas. Pero esto pues obviamente va acompañado de otros mecanismos en los cuales también el IETS juega un papel relevante, y son mecanismos como las compras centralizadas, donde el IETS en la compra centralizada que tenemos de hepatitis C ha jugado un papel muy importante en todo lo que son también las evaluaciones, los criterios y demás que tiene que fijar. Temas, por ejemplo, de acuerdos de riesgo compartido, donde el IETS también nos puede aportar mucho en lo que tenemos que hacer para poder avanzar en eso, porque no es solamente el artículo 72 como metodología para fijar precio y no más, sino que esto tiene que ir acompañado de una cantidad de medidas y de herramientas que nos sirvan para que de verdad podamos establecer cómo es que invertimos esos recursos públicos de salud, cómo los invertimos de la mejor manera y que se vean reflejados en los resultados en salud. Entonces, si uno lo analiza ya desde ese punto de vista que ustedes preguntan que cómo puede ser esto desde un tema de punto de aporte a la financiación del IETS, pues se abre un escenario muy grande para el IETS en diferentes tipos de evaluaciones que tiene que entrar a apoyar y acompañar para efectos de que se pueda hacer realidad ese artículo tan difícil en la regulación, pero que necesitamos, y es muy importante, avanzar en la regulación del mismo. Muchas gracias, viceministra. Vamos a irnos a la tercera ronda para terminar. Yo creo que podríamos ser muy breves en esta tercera ronda para que terminemos pronto. En esta tercera ronda vamos a hablar acerca de lo que ustedes consideran que debería ser el proceso de consolidación de las evaluaciones de tecnología en salud en Colombia y del IETS. ¿Qué ustedes recomiendan para que logremos esa consolidación en los próximos años, desde sus respectivos sectores? Vamos a empezar por el doctor Aurelio Mejía. Y yo creo que se trata de dar 2 o 3 recomendaciones muy puntuales para que terminemos rápidamente esa tercera ronda. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Diría que hay al menos una que es responsabilidad del IETS, y es, entiendo, por ejemplo, el IETS viene trabajando en la reformulación, revisión de los manuales metodológicos, entonces es importante poder tenerlos pronto de manera que tengamos claras esas reglas de juego que van a orientar los distintos procesos de evaluación económica, impacto presupuestal y, por supuesto, de la definición de valor terapéutico. Ese en particular es un manual clave que es importante poder avanzar. En segundo lugar, y esa es más, lo diría incluso la recomendación para nosotros mismos, quienes estamos dentro del gobierno, poder movernos en la reglamentación pendiente del artículo 72, que claramente vemos que es un elemento fundamental, no solamente pensando en sostenibilidad del sistema, sino también en sostenibilidad financiera incluso del mismo instituto, del IETS. Entonces, esa es una recomendación que nos haría incluso a nosotros mismos. Y una tercera que la pienso es de pronto mucho más general, y es que, y esto aplica desde el momento en el que se están elaborando leyes en el Congreso o ya reglamentaciones en el gobierno, es que mantengamos siempre el foco del IETS. Recuerden el foco del IETS, ¿para qué lo creamos como sociedad? Institucionalmente tiene un objetivo, que es apoyar la toma de decisiones, tanto desde los médicos, desde los profesionales de la salud, hasta el mismo gobierno. Entonces, tratemos siempre de que mantengamos ese foco del IETS para que garanticemos esa experticia técnica y esa especialización que esperamos de este tipo de agencias. Muchas gracias, doctor Aurelio. Doctora Lina, desde sociedades científicas, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones para la consolidación de las evaluaciones de tecnología en salud y del IETS?
Bueno, pues yo creo que coincido con mucho de lo que dijo mi compañero. No perder el propósito de por qué entre todos decidimos que para Colombia era importante tener el IETS. Y es para evaluar estas nuevas tecnologías y tener ese foco para, repito, dar lo mejor a nuestros pacientes. Recomendación, pues obvio, que se implemente el artículo 72, ¿sí? Que en verdad se implemente, ¿sí? Que ahora en adelante cuando llegue la tecnología tenga registro INVIMA y tenga la evaluación, ¿sí? Del valor terapéutico. Yo creo que eso es fundamental, eso nos va a ayudar a todos. Y importante que todos tengamos desde nuestros sectores claro el por qué el IETS es importante, que trabajemos siempre unidos, porque no me canso de repetirlo, y por supuesto que procuremos siempre entre todos, porque si en verdad consideramos que es importante, y pues creo que eso ya está chuleado, porque si no entre todos no lo hubiéramos promovido, ¿no? Pero si en verdad creemos que es importante, si en verdad nos pusimos de acuerdo para crearlo, pues cuidémoslo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a preservar? ¿Sí? En años anteriores lo habíamos dejado como un poquito por ahí a un ladito, ¿no? Pues si es importante en verdad, pues unámonos todos y entendamos que tenemos que preservarle siempre la independencia, muy importante, para que esas evaluaciones se hagan de manera transparente, ¿sí? Y de esa manera también podamos, para que sea independiente y transparente, de alguna manera garantizarle su sostenibilidad, para que en verdad pueda darnos, digámoslo, todo ese conocimiento técnico sólido y que en verdad nos sirva para nuestro país. Gracias. Muy bien, doctora Lina, muchas gracias. Doctora Pilar, desde su perspectiva, como un agente mucho más independiente y menos involucrado en nuestra discusión local o nacional, ¿usted cree que hacia dónde debe ir la evaluación de tecnologías en salud en Colombia y particularmente el IETS en su proceso de consolidación? Gracias, Luis. Yo creo que será muy importante un mayor reconocimiento y apoyo de IETS para la realización de la evaluación de tecnología sanitaria, ¿no? Y ese reconocimiento para guiar la toma de decisiones. Una mayor colaboración entre actores, como estábamos diciendo, que permita describir de una manera clara ese marco de valor representativo del contexto colombiano y que realmente refleje las preferencias de la sociedad y del sistema, y eso solo se puede conseguir con una mayor colaboración. Y por último, pues una colaboración internacional, digamos que NICE, por ejemplo, tiene un convenio de colaboración con IETS, y creo que es ejemplo de la importancia de la colaboración internacional para que todos podamos avanzar juntos y permitir que hayan avances en metodologías y compartamos experiencias. Y asimismo que permita, en el caso de IETS, su posicionamiento como agencia, una de las agencias líderes en la región, y que pueda ofrecer apoyo también y que sirva de ejemplo a otras agencias a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes recomendaciones. Doctora María Andrea, para ir cerrando desde la perspectiva de gobierno, ¿hacia dónde debe ir el IETS en su proceso de consolidación? Usted ha mencionado algunas observaciones hoy para lograrlo, pero seguramente tendrá más. Sí, yo considero que el IETS tiene que explotar su misma naturaleza jurídica. Es una entidad descentralizada de carácter privado, pero con participación pública, y por lo tanto eso le abre varios frentes de actuación que lo permiten fortalecer. Uno tiene que incrementar su tema de convenios interinstitucionales con las entidades de gobierno, con las entidades públicas, para efectos de poder aprovechar esas oportunidades desde artículos 72 y demás, que puedan llevar a que se consolide como una entidad que está siempre acompañando esa toma de decisiones dentro del sector salud. Y el otro punto es que en lo privado, lo decía en algún momento en mis respuestas y lo reitero, es que el IETS también tiene que hacer una labor de educación y de capacitación, y lo decía también el doctor Jorge García, hacia los usuarios, hacia las EPS, hacia las IPS, hacia los profesionales, donde muestre cuál es ese valor agregado que da en las diferentes tomas de decisiones desde los diferentes niveles, y con ello poder
amplificar su campo de acción en el sentido de dar un acompañamiento certero, transparente, seguro, desde lo técnico, científico, que permita acompañar esa toma de decisiones en todo nivel. Y con eso también, pues con ello ampliar su posibilidad de productos y su posibilidad de relacionamiento con diferentes actores que le permita consolidarse desde el punto de vista institucional y financiero. Aprovechar temas como el artículo 72, donde de alguna manera, si esto va a ser una evaluación que es concomitante con la evaluación del INVIMA, pues también mirar cómo es esa participación dentro de la tasa que la industria, cuando va a hacer ingreso de sus tecnologías, está pagando. Y obviamente, desde el gobierno tenemos que ser muy conscientes que si nosotros necesitamos preservar este tipo de instituciones con autonomía y con objetividad, pues necesitamos hacer esfuerzos también de ayuda en el sostenimiento de este tipo de entidades, desde la creación de temas de tasas, de contribuciones, de la estampilla que de pronto aquí mencionaban, o de otras fuentes que le permitan tener y lograr su autonomía financiera. Muy importante la socialización que el IETS haga de todas las posibilidades que tiene dentro de la diversificación de las evaluaciones. No es solamente las evaluaciones para inclusiones, para exclusiones, sino también es esas evaluaciones que pueden hacer desde el tema de gestión, desde el tema de posicionamiento terapéutico, que pueden ayudarle a seguir consolidándose como la institución de evaluación de tecnologías que es y que obviamente les pueden aportar para su sostenibilidad. Muchas gracias, doctora María Andrea. Jorge, ustedes desde la visión de los pacientes, ¿hacia dónde creen que debe ir el sistema y particularmente el sistema de evaluación de tecnologías en salud y el IETS? ¿Cuáles son las dos o tres recomendaciones muy puntuales, Jorge? Bueno, yo de verdad que agradezco muchísimo las palabras de la viceministra, a la doctora María Andrea. De verdad me encanta esa visión que acaba de mencionar, con esa perspectiva de que el IETS tiene que ser un referente no solamente para el ministerio, sino que sea un referente para varios actores del sistema. Que ellos tengan la posibilidad y la autonomía de poder contratar con actores externos diferentes al ministerio para hacer ese tipo de evaluaciones, no solamente en el tema de tecnologías, sino en el tema de evaluación sistemática de información. Eso es tan relevante y tan importante, sobre todo en investigación clínica, que ese es un valor que el IET puede dar, porque hoy en Colombia necesitamos investigación clínica, darle ese valor y ese espaldarazo tan fuerte que NICE hoy, a través de la doctora Pilar, acaba de mencionar, de mostrar que NICE tiene al IETS como un referente para la región. Eso quiere decir que tiene un gran posicionamiento y una gran relevancia para la toma de decisiones en nuestro país y en región. Y es importante mostrar esa importancia que ellos tienen, porque a través de eso es que en realidad se posicionan las instituciones. Y lo tercero y último es ver cómo podemos de una manera mucho más ágil que los recursos sean permanentes y continuos, porque muy bien lo mencionaba yo al principio, que en el artículo 12 dice que para la evaluación primero tenían que darse la autorización, el ingreso de la nueva tecnología, y ahí sí el INVIMA haría el contrato con IETS o le generaría los recursos. Ese proceso tan largo, ese camino tan largo, pues obviamente genera un impacto de procesos administrativos internos del IET, y eso es lo que genera como el riesgo de la sostenibilidad. Tenemos que dejar que esta casa se pueda mantener con unos recursos propios permanentes para que de verdad muestre los resultados de lo que está hecho el IETS. El IETS, pienso hoy, y yo que he visto la posibilidad de verlo crecer, y aquí que hay padres del IETS, como el doctor Castro y el doctor Aurelio, que han estado allí permanentemente viendo crecer a su hijo, lo más importante es ver que ya ha madurado. Pero ahora de la madurez tenemos que pasar a la acción, y eso es lo que nosotros esperamos que suceda con el IETS. Muchas gracias a todos y fue un placer participar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Qué importante mensaje el de la maduración del IETS. Doctor Castro, finalmente, usted que dio a luz este bebé, como decía Jorge,
¿Cómo quiere que sea su adolescencia y su adultez? ¿Cuáles son sus recomendaciones prácticas hacia la consolidación primero de las evaluaciones de tecnología en salud en Colombia y del IETS mismo? Perfecto, no, excelente pregunta y como han dicho otros, un gusto haber participado y ser parte de este panel. Lo primero, yo creo que el IETS requiere estabilidad y lo han dicho varios, estabilidad financiera y si ponemos el símil del hijo, qué bueno haber tenido un hijo y verlo crecer, pero el IETS apenas es un preadolescente de 9 años y como padre responsable yo creo que es bueno que sus padres piensen en una opción de inyectarle recursos para fortalecerle nuevamente. Pero no digo solamente el ministerio, recordemos que el IETS fue formado por el ministerio, el INVIMA, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las sociedades científicas y ASCOFAM. Entonces, qué rico que para su 9º aniversario se le hiciera un bonito regalo de una inyección de capital para fortalecerlo, mientras sale la estampilla, mientras se reglamenta el artículo 72. Un segundo punto es la estabilidad institucional. Yo creo que las instituciones deben trascender a los individuos y el IETS ha tenido momentos en los que se ha expandido como un acordeón y otros en que se ha contraído. Y la idea es que yo creo que debe blindarse de tal manera en la que tenga estabilidad institucional desde quien está a la cabeza del mismo, pero también, como ocurre en muchas instituciones que son de corte consejero, agencias consejeras, a veces tienden a ser, digamos, transformadas muchísimas veces y pierden su norte. Y yo creo que ese es también un mensaje. El IETS nació, como lo dijo Aurelio, para lo que nació y debemos recordarnos con mucha frecuencia que debe hacer la tarea que le fue encomendada. Hay un tercer punto que quisiera mencionar, es la cooperación internacional, lo dijo Pilar, pero es una cooperación internacional en doble vía, o sea, personas como Pilar o como yo estamos actualmente en la comunidad internacional para apoyar el fortalecimiento del IETS, pero desde el IETS ustedes no saben cómo hay de cosas por aprender. El IETS ha sido súper influyente en países como Costa Rica. En Perú, el Instituto del Perú se llama IETSI, no es curiosidad que se llame así. En Túnez, acabamos de sacar un documento financiado por USAID, por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, que genera una hoja de ruta de cómo crear y fortalecer institutos como el IETS en países de renta media y baja. Y la historia que contamos ahí realmente muestra muchas de las lecciones aprendidas de Colombia. El IETS es una joya y lo amo obviamente porque es, como tú lo dijiste, fui uno de sus creadores, pero además es un excelente ejemplo de mostrar lo que somos capaces de hacer los colombianos. Es importante porque es imagen país. Y en este aniversario no debemos olvidar que realmente los colombianos y esta institución tiene mucho que enseñar. Y finalmente, desde lo metodológico, lo han dicho varios, lo dijo Aurelio, una de las preguntas que no hemos contestado es valor, y valor para quién. Y yo creo que el IELTS tiene una función muy importante en avanzar en la definición de valor para la sociedad, no valor para el que lo produce, para el que lo paga, para el que lo necesita, sino para todos. Con eso concluyo y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Castro. Yo creo que se generó un ambiente en este panel, primero de reconocimiento a que ha habido un avance en nuestro sistema de salud con la creación y con los primeros casi 10 años de gestión del IETS. Se reconoció que tenemos hoy, gracias al IETS, un sistema que ya valora, que ya reconoce, que ya identifica la importancia de la evaluación de tecnologías en salud. Eso se lo debemos, primero, al marco normativo creado, pero segundo, al marco institucional cuya cabeza visible es el IETS. Y creo que todos reconocimos en nuestros comentarios que hemos avanzado gracias al IETS. Desde luego también hay unos retos importantes, como mencionado durante esta charla, y ustedes han dicho pues que después de 9 años no se puede esperar que se haya ejecutado la visión que se hizo para décadas en el sistema con la creación del IETS. Y allí se mencionaron varios retos importantes. Se mencionaron particularmente los retos financieros que tiene el sistema en materia de evaluación de tecnologías en salud y de sostenibilidad del mismo IETS. Me encantó que hubiera un consenso generalizado sobre la necesidad de fortalecer al IETS para su financiamiento, de que se busquen alternativas, de que nos alejemos de la visión de que solamente el Estado o el Ministerio de Salud el que es responsable,
de que seamos innovadores, creativos, miremos los ejemplos internacionales sobre las posibilidades de financiación de las evaluaciones de tecnología en salud y del IETS, incluso pensando en mecanismos de financiación a través de privados, pero diseñando al mismo tiempo mecanismos que brinden transparencia, objetividad y sostenibilidad a la legitimidad que ya tiene el IETS. Me parece también importante la mención que se hizo sobre el reto que enfrenta el sistema, no solamente el IETS en materia de ejecución del artículo 72. Hay un reconocimiento generalizado por parte de los actores acerca de la importancia de este concepto de precio basado en valor terapéutico, pero al mismo tiempo un reconocimiento de la complejidad que significa implementarlo, de la necesidad que requiere el IETS de acompañamiento por parte de los diversos actores nacionales e internacionales, pero también de la urgencia de que se ejecute finalmente para que empiece el IETS a cumplir con su misión, porque algunos de ustedes o algunos decían que la importancia de los próximos años del IETS es que empiece a ejecutar en función de la misión para la cual fue creado, que no fue creado solamente para exclusiones o para guías prácticas, sino para la evaluación de las nuevas tecnologías. Y desde esa perspectiva, el artículo 72 juega un rol pivotal de que si no se cumple, no se ejecuta, pues el IETS no habrá cumplido con su misión. Y desde esa perspectiva, ustedes aportaban valiosas ideas para que lo pueda hacer en los próximos años el instituto. Finalmente, también el sueño que todos tenemos y que ya ha empezado a darse de que el IETS se consolide como referente. Creo que eso es una conclusión muy importante. Ya es un referente en el sistema, pero falta confianza de los actores del sistema. Ustedes mencionaban también de nuestro mismo sistema para que el IETS siga avanzando en su proceso de posicionamiento. Y pues no podemos aspirar a un posicionamiento integral, regional e internacional si no logramos el reconocimiento local, la mejor interacción del IETS con las instituciones del sistema, el mejor reconocimiento por parte del IETS, por parte de las instituciones del sistema hacia el IETS, y lograr seguir avanzando hacia el sueño de que cuando cumplamos más años tengamos a un IETS consolidado nacional e internacionalmente. Muchas gracias por sus comentarios que sin duda enriquecieron el foro. Gracias a todos los que participaron, a nuestros panelistas y a toda la audiencia que se mantuvo conectada durante este foro y durante el panel. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós a todos. Gracias.